El eco de la noche. Era una noche de otoño, cuando Abel se adentró en el bosque por última vez. El aire estaba fresco, pero la humedad del suelo le daba un toque de nostalgia, como si las raíces mismas de los árboles le susurraban secretos. La luna llena se alzaba alta en el cielo, iluminando con su resplandor plateado el camino que se perdía entre la espesura de los pinos. Abel caminaba sin prisa, como si cada paso fuera parte de un destino que ya conocía, aunque no pudiera explicarlo del todo. El bosque, a lo largo de los años, había sido su refugio. Desde niño, había aprendido a escuchar el susurro del viento entre las hojas, el crujir de las ramas bajo sus pies y el canto lejano de los búhos. Pero había algo que lo había atraído siempre más allá de la belleza tranquila del lugar. Una presencia, una sensación de que en ese bosque existía algo más, algo que no se podía ver, pero que siempre estaba ahí, vigilante y sabio. Esa noche, sin embargo, era diferente. Algo en el aire le decía que algo iba a suceder. Abel había escuchado las historias del pueblo sobre el eco de la noche, pero nunca les había dado demasiada importancia. Se hablaba de una melodía que solo se oía en noches como esa, cuando la luna brillaba con fuerza, y que, según los rumores, podía cambiar la vida de quien la escuchara. Pero Abel no creía en esas supersticiones. Era un hombre racional, dedicado a su trabajo y con la mente siempre centrada en lo que podía ver y tocar. Mientras avanzaba por el sendero estrecho, una niebla ligera comenzó a levantarse del suelo, cubriendo los árboles y difuminando los contornos del mundo. La luz de la luna se volvió más tenue, como si algo estuviera bloqueando su fulgor. Abel frunció el ceño y aceleró el paso. Sabía que el fin del sendero no quedaba demasiado lejos. Había llegado allí muchas veces antes, sin embargo, esa noche sentía una presión extraña, como si algo lo estuviera esperando. Al llegar al claro donde solía detenerse a descansar, Abel se quedó quieto. En el centro del lugar, una figura oscura se alzaba. No era una persona, pero tampoco parecía ser parte del paisaje. Era como si la niebla misma hubiera tomado forma humana, un contorno borroso que se movía lentamente, casi a la par con el viento. Abel no pudo evitar un escalofrío que recorrió su espalda. Se había preparado para muchas cosas en la vida, pero nunca para este encuentro. La figura no habló, pero Abel pudo sentir que no estaba solo. Un sonido comenzó a emerger de la neblina, una melodía suave, casi imperceptible al principio. Era una canción, pero no como cualquier otra. Su ritmo era irregular, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, y la música se estuviera deslizándose a través de los momentos, arrastrando consigo toda la historia de las noches que nunca habían sido contadas. Era como si el aire se hubiera convertido en un instrumento y el viento lo tocara con sus dedos invisibles. Abel se acercó. Sin saber por qué, la melodía lo atraía, lo llamaba, como si estuviera atrapado por una fuerza mucho más grande que él. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura levantó su brazo y sin palabras lo invitó a seguirla. Abel dudó por un momento, pero la necesidad de saber, de entender, de descubrir qué era aquello que lo había guiado hasta allí, fue más fuerte. Siguió a la figura a través de la niebla. A medida que caminaban, la melodía se intensificaba, envolviendo todo el bosque, como si las propias estrellas comenzaran a bailar al compás de la canción. Abel sentía que sus pensamientos se desvanecían, como si cada paso lo acercara más a una verdad olvidada. De repente, la niebla se disipó, y se encontraron frente a una roca gigante, una formación natural que parecía haber estado allí desde el principio de los tiempos. La figura señaló hacia ella y en un susurro que resonó en la mente de Abel dijo: «Este es el lugar donde las historias mueren y nacen». Abel miró la roca con detenimiento. En su superficie había grabados extraños, símbolos que no comprendía, pero que le resultaban familiares,
como si los hubiera visto en algún lugar olvidado, en un sueño tal vez. El hombre se acercó a la roca y tocó uno de los símbolos con los dedos. En ese preciso momento, la melodía se detuvo, y el silencio se apoderó del bosque. De la roca emergió una luz suave, casi dorada, que iluminó el rostro de la figura. Abel no pudo evitar sentir que algo profundo, algo ancestral, estaba despertando. La figura le hizo un gesto con la mano, indicando que se acercara. A pesar de la incertidumbre, Abel sintió que debía hacerlo. Se adelantó lentamente, extendiendo la mano hacia la roca, y al tocarla, una oleada de imágenes comenzó a invadir su mente. Eran recuerdos que no le pertenecían, pero que se sentían intensamente reales. Personas que había conocido, momentos que había vivido, pero que no podía recordar conscientemente. La música comenzó de nuevo, esta vez más fuerte, más clara. Abel cerró los ojos, dejándose llevar por las visiones. Vio las montañas alzarse, los ríos cruzar valles profundos, y vio a la figura que ahora lo guiaba, una figura que en cada imagen cambiaba de forma, pero siempre estaba presente, como una sombra constante a lo largo del tiempo. La melodía parecía ser la narradora de toda una historia que no había tenido fin, que había quedado atrapada en la roca y en la niebla, esperando ser escuchada. Cuando la última imagen se desvaneció, Abel abrió los ojos y vio, por fin, el rostro de la figura. Ya no era borroso, ya no era un espectro. Era un hombre, pero no como cualquier otro. Su piel era antigua, como la corteza de un árbol viejo, y sus ojos brillaban con una luz que parecía reflejar todas las estrellas del cielo. La figura lo miró, y con una voz profunda y resonante le dijo: «¿Has oído la canción del olvido? Has tocado la roca que guarda las historias que nunca fueron contadas. Ahora es tu turno de llevarlas al mundo». Abel se quedó en silencio, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, pero sintiendo que todo en su vida había llevado a ese momento. La figura asintió, como si hubiera leído sus pensamientos, y agregó: «Recuerda, las historias no son solo recuerdos. Son lo que nos define. Y ahora tú tienes el poder de cambiar el curso del tiempo». La figura levantó las manos y, con un gesto final, desapareció en la niebla. La melodía se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio profundo que llenaba todo el bosque. Abel miró la roca una última vez, sintiendo una extraña paz. Luego, sin pensarlo más, dio media vuelta y caminó de regreso al pueblo. A partir de esa noche, Abel comenzó a contar historias. Historias que no solo hablaban de lo que había vivido, sino de lo que había visto en esa roca, en esa noche. Historias que tocaban las almas de aquellos que las escuchaban. Historias que no podían ser olvidadas. Y el eco de la noche, que alguna vez había sido solo una melodía lejana, ahora era la canción que Abel cantaba. Una canción que llevaba consigo siempre. El viajero de las sombras, en un rincón olvidado del mundo, donde las montañas se elevan con una majestuosidad que parece desafiar las leyes de la naturaleza, existía un pequeño pueblo que nadie recordaba, ni en los mapas, ni en las historias. No era un pueblo grande, ni siquiera importante, pero tenía algo que lo hacía especial. Una vieja torre de piedra que se erguía sobre él, desafiante ante el paso del tiempo. Nadie sabía quién la había construido, ni por qué, pero todos en el pueblo sabían que la torre había estado allí mucho antes de que nacieran sus padres, sus abuelos e incluso los abuelos de estos. Era, sencillamente, parte del paisaje. El hombre que la cuidaba no era un anciano ni un eremita. Era joven, aunque su rostro tenía la misma expresión distante que el viento en las altas cumbres. Su nombre era Eirik, y siempre había vivido allí, o al menos eso parecía. Nadie sabía mucho sobre él.
solo que su mirada reflejaba una tristeza callada, como si estuviera esperando algo o, tal vez, a alguien. Una tarde gris, cuando el cielo se tornó oscuro y el viento comenzó a soplar con fuerza, una figura misteriosa llegó al pueblo. Era un hombre que no parecía de este mundo. Su atuendo estaba compuesto por ropas negras que parecían hechas de sombras, y su rostro estaba cubierto por una capa que no permitía distinguir sus rasgos. Su presencia causó revuelo entre los pocos habitantes, que se apresuraron a esconderse en sus casas, sabedores de que algo extraño estaba por suceder. El extraño se acercó a la torre y, con una mirada fija en ella, comenzó a ascender por el empinado camino que llevaba a la cima. El pueblo entero observaba en silencio desde sus ventanas, temerosos, curiosos, esperando ver qué ocurriría a continuación. Eirik estaba en lo alto de la torre, como siempre, mirando al horizonte. El viento agitaba su cabello y su capa, pero él no parecía percatarse. Sin embargo, cuando el extraño se acercó a la base de la torre, Eirik dejó de mirar al paisaje y, por primera vez, sus ojos se fijaron en el hombre que ascendía hacia él. Algo en su interior se removió, como si un viejo recuerdo hubiera despertado. El extraño, al llegar al pie de la torre, levantó la cabeza y su mirada se encontró con la de Eirik. Sin decir una palabra, el viajero de las sombras comenzó a subir. Cada paso que daba era silencioso, casi etéreo, como si sus pies nunca tocaran el suelo. Eirik lo observó durante unos momentos, sintiendo una extraña calma al mismo tiempo que una creciente inquietud. Sabía que ese encuentro era inevitable, que algo en su destino estaba entrelazado con la figura que se acercaba. Cuando el extraño alcanzó la cima, se detuvo justo frente a Eirik. Durante unos largos segundos, ninguno de los dos habló. La torre estaba envuelta en una quietud sepulcral, como si el tiempo hubiera dejado de existir en ese rincón del mundo. Finalmente, el extraño rompió el silencio. «He venido a por ti», dijo con una voz grave, profunda, como el eco de una montaña lejana. Eirik no respondió de inmediato. En su interior, una parte de él sabía lo que significaban esas palabras. Sabía que su destino estaba a punto de cumplirse. Había esperado este momento durante años, tal vez toda su vida, sin saber exactamente qué era lo que esperaba. «No sé qué quieres de mí», respondió Eirik, su voz baja pero firme. El extraño levantó la cabeza, mirando hacia las nubes que comenzaban a oscurecerse aún más. «No es cuestión de lo que yo quiera. Es cuestión de lo que tú necesitas. Has estado esperando todo este tiempo, pero ahora debes elegir. Tú eres el último de los guardianes, y esta torre es el umbral entre los mundos. Has protegido este lugar durante generaciones, pero el tiempo ha llegado a su fin. La torre ya no puede seguir de pie. La puerta que has estado cerrando debe abrirse». Eirik sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El viento se había calmado, y el cielo estaba ahora completamente oscuro. No podía entender del todo las palabras del extraño, pero algo en su corazón le decía que estaba diciendo la verdad. «La puerta», murmuró Eirik, más para sí mismo que para el extraño. «La puerta que cierra este lugar, la que nunca debe abrirse». El extraño asintió. Un leve movimiento que parecía ser más un suspiro que un gesto real. «La puerta ha estado cerrada por siglos. Nadie debe cruzarla, excepto tú. Y ahora has llegado al final de tu tiempo como guardián. El destino del mundo depende de que tomes la decisión correcta». El silencio cayó de nuevo sobre la torre, y Eirik miró hacia la oscuridad que rodeaba la cima. Su vida había sido una rutina constante de vigilancia, de cuidado, de soledad. La torre, su única compañía, le había enseñado la paciencia, la resistencia, pero también le había mostrado lo que se siente al estar atrapado en el tiempo, esperando sin saber qué. Ahora, el momento había llegado. Las palabras del extraño resonaban en su mente.
El destino del mundo depende de ti. El extraño avanzó hacia la puerta de la torre, una gran estructura de madera vieja, con runas grabadas en su superficie. Eirik lo siguió, sin saber por qué, como si una fuerza invisible lo estuviera guiando. El viajero de las sombras tocó la puerta con la palma de su mano, y las runas brillaron brevemente con una luz oscura. La puerta, que hasta ese momento había permanecido cerrada, comenzó a abrirse lentamente, como si no estuviera acostumbrada a moverse. Eirik, sin dudar, dio un paso adelante y cruzó el umbral. Al otro lado, un vasto paisaje se extendía ante él, un lugar extraño y sombrío, donde las montañas flotaban en el aire y los árboles crecían hacia abajo. Era un mundo que no pertenecía a la realidad, pero al mismo tiempo sentía que lo conocía. Algo dentro de él lo llamaba, lo guiaba a través de ese paisaje extraño. El extraño apareció a su lado. Este es el lugar donde todo comenzó. Aquí nacen las sombras, y aquí terminan. Has llegado al final de tu camino, Eirik. Ahora es tu turno de decidir si deseas seguir adelante o regresar al mundo del que vienes. La torre ya no puede sostenerlo más. La puerta está abierta, y el futuro depende de lo que hagas ahora. Eirik miró al extraño, que ahora parecía más humano que nunca, y sintió una paz que no había conocido en años. Sabía lo que debía hacer. No podía regresar. Su lugar estaba aquí, en este mundo entre las sombras. Y con esa certeza, dio un paso hacia el horizonte, dejando atrás la torre y el pasado que había conocido. La puerta se cerró tras él, y el eco de sus pasos se desvaneció en la distancia. El viajero de las sombras observó, satisfecho, mientras Eirik se adentraba en el futuro que le esperaba. El eco del bosque. El bosque, cubierto por una neblina espesa, parecía un lugar apartado de toda realidad. En sus profundidades, donde la luz apenas penetraba entre las copas de los árboles, se encontraba un camino apenas trazado, cubierto de hojas secas y raíces que surgían como dedos buscando algo que tocar. Nadie sabía exactamente cómo había llegado allí el sendero, ni por qué no se desvanecía, a pesar de que muchos, a lo largo de los años, lo habían olvidado. Sin embargo, había una vieja leyenda que hablaba de un hombre que, al seguir ese camino, encontraría respuestas que no sabía que necesitaba. Ismael era un joven que, después de años buscando sentido a su vida, había escuchado esa misma leyenda en sus viajes por distintas aldeas. Nadie en su aldea se atrevía a mencionar el bosque. Siempre lo describían como un lugar maldito, en el que no se debía entrar. Sin embargo, algo dentro de él le decía que debía hacerlo, como si esa llamada en algún punto estuviera destinada solo para él. Una tarde, después de una serie de sueños extraños en los que veía figuras danzando entre árboles y escuchaba voces susurrantes, Ismael decidió partir. No tenía mucho en sus manos. Una mochila con lo necesario para sobrevivir, un mapa viejo que había encontrado en un mercado, y el conocimiento de que debía caminar en busca de algo, aunque no entendiera del todo qué. Al llegar al borde del bosque, la sensación de inquietud lo envolvió. Los árboles altos y densos se alzaban como gigantes sombríos, bloqueando la vista de cualquier paisaje. La niebla parecía moverse por sí sola, como si tuviera vida propia. Con el corazón acelerado, dio el primer paso, y en el instante en que lo hizo, el aire cambió. Un frío que no podía explicarse lo rodeó, y un silencio tan absoluto que parecía que todo sonido de la naturaleza se hubiera detenido. Lo abrazó. Caminó durante horas, o tal vez días, sin poder decir con certeza cuánto tiempo había pasado. El bosque parecía no tener fin, y las sensaciones extrañas se multiplicaban. Oía susurros que no podían provenir de ningún ser humano, y en varias ocasiones creyó ver sombras moverse por el rabillo de su ojo, pero cuando se giraba, nada estaba allí. Sin embargo, algo dentro de él le decía que no debía detenerse. Debía continuar,
aun cuando su mente comenzaba a cuestionar su propósito. Una noche, cuando la niebla era más espesa y las sombras más alargadas, Ismael vio una luz a lo lejos. Era tenue, como la llama de una vela en una ventana, pero no podía dejar de mirar. Se adentró en la oscuridad, guiado por esa luz, y a medida que se acercaba, pudo distinguir la silueta de una figura de pie, como esperándolo. Era una mujer, vestida con una túnica blanca, que brillaba con la luz de la vela que llevaba en sus manos. Su rostro estaba cubierto por una capucha, pero aún así, sus ojos parecían penetrar el alma de Ismael, como si ya lo conociera. No dijo nada cuando él se acercó. Solo hizo un leve gesto con la mano, indicando que la siguiera. «He estado esperando», dijo la mujer finalmente. Ismael la miró confundido, pero su voz salió con firmeza, como si ya conociera la respuesta a su propia pregunta. «¿Esperando qué?». La mujer sonrió suavemente, una sonrisa que no alcanzaba a mostrar del todo, como si estuviera atrapada entre el recuerdo y la realidad. «El eco del bosque es profundo, pero tú ya lo sabes. Has llegado para encontrar lo que ya has perdido, aunque no entiendas qué es exactamente». Ismael no sabía si la mujer le hablaba de algo concreto o si simplemente estaba perdida en sus propias palabras. Sin embargo, algo en su interior le decía que tenía razón. Había estado buscando respuestas toda su vida, pero nunca había encontrado nada más que vacío. Ahora, en ese lugar oscuro, con la niebla rodeándolos, sentía que algo importante estaba a punto de revelarse. La mujer comenzó a caminar hacia un rincón del bosque, donde una pequeña casa de madera se levantaba, oculta entre los árboles. No era una casa que cualquiera pudiera ver a simple vista. Parecía ser una construcción que solo existía en un plano distinto, solo visible para aquellos que realmente buscaban lo que necesitaban encontrar. Entraron en la casa, y el aire allí era cálido, lleno de una fragancia suave a hierbas y madera envejecida. La mujer encendió una pequeña lámpara en una mesa de roble y se sentó frente a él. «Este es el último paso», dijo, mirando fijamente a Ismael. «Aquí es donde tu viaje termina y donde puede comenzar nuevamente». Ismael la miró en silencio, sin saber qué hacer. Ella, sin embargo, pareció entender sus pensamientos. «No temas», le dijo con una voz que ahora parecía un susurro. «No tienes que temer a lo que está por venir. El bosque solo guarda lo que está perdido, lo que no se puede recordar. Y tú has olvidado más de lo que imaginas». De repente, Ismael sintió un vacío en su interior, como si una gran parte de él estuviera siendo arrancada. Las palabras de la mujer resonaron en su mente. «Has olvidado más de lo que imaginas». No entendía lo que significaba, pero la sensación de pérdida se hizo tan intensa que casi no pudo soportarlo. La mujer extendió la mano y con un simple gesto le indicó que mirara hacia la lámpara. Ismael lo hizo y en su reflejo vio algo extraño. Su propio rostro, pero más joven, más pleno. No estaba viendo su imagen en el cristal, sino algo más, algo que había olvidado hacía mucho tiempo. «Esto es lo que has perdido», dijo la mujer, «lo que has buscado en todos esos años. No es un lugar, ni una respuesta externa. Es el eco de ti mismo. La conexión que has perdido con lo que realmente eres». Ismael observó la imagen reflejada en la luz de la lámpara. En su rostro veía una alegría que ya no recordaba haber sentido, una paz que había creído perdida para siempre. Sabía, en ese momento, que había estado buscando afuera lo que solo podía encontrar dentro de sí mismo. «Ahora sabes lo que debes hacer», le dijo la mujer, levantándose lentamente. La luz de la lámpara parecía desvanecerse con su movimiento. Ismael se levantó de inmediato. El bosque, que había sido una prisión de dudas y miedos, ya no parecía tan oscuro ni tan hostil. En ese instante,
Comprendió que no necesitaba más respuestas. Ya había encontrado lo que había venido a buscar. El eco del bosque, que al principio parecía un laberinto de incertidumbres, ahora era solo el reflejo de su propio viaje interior. De la misma manera en que había llegado, comenzó a caminar de regreso, con la certeza de que no estaba regresando al mismo lugar. Algo había cambiado en él, algo profundo. El bosque, al igual que su alma, había comenzado a sanar. Y, cuando finalmente alcanzó el borde del bosque, alzó la vista al cielo. La niebla había desaparecido, y las estrellas brillaban con una intensidad desconocida. Ya no tenía miedo, había encontrado lo que más necesitaba: la paz consigo mismo. El jardín de las sombras. Había una vez, en un rincón olvidado por el paso del tiempo, un jardín oculto entre las montañas. Nadie sabía cómo había llegado allí, ni quién lo había cuidado. Pero lo cierto es que siempre había estado, como si la naturaleza misma lo hubiera forjado a partir de sus propios susurros. En él, las flores no eran como las demás. Sus pétalos no brillaban bajo el sol, sino que absorbían su luz, como si toda la claridad del mundo se convirtiera en sombra al tocarlas. El jardín se encontraba rodeado por un espeso bosque de árboles altos, cuyas ramas se entrelazaban en una maraña impenetrable. Aquel lugar era tan inaccesible que el viento nunca lograba llegar hasta él. El aire siempre permanecía denso y quieto, casi como si la misma tierra hubiera decidido mantener un profundo secreto. Solo aquellos que se adentraban en la espesura de la selva y perseveraban en su búsqueda, sin hacer ruido ni detenerse, podían hallar la entrada. Sin embargo, el sendero hacia el jardín no era un camino fácil de recorrer. Aquellos que lo intentaban, a menudo se perdían, no por falta de habilidad, sino porque algo dentro de ellos comenzaba a cambiar a medida que avanzaban. Como si el jardín, en su silencio, pudiera alterar la esencia misma de quienes lo buscaban. Una tarde, un joven llamado Erian decidió que, al fin, daría ese paso. Había escuchado hablar del jardín desde que era un niño. En su aldea, los ancianos siempre susurraban acerca de él en las largas noches de invierno, hablando de sus extrañas flores, de la luz que nunca alcanzaba a brillar, y de las sombras que danzaban sin cesar entre los árboles. Erian había crecido con esa leyenda, y había creído en ella durante toda su vida. Pero algo más profundo lo impulsaba a caminar hacia ese lugar. El sentimiento de que, de alguna manera, algo lo esperaba allí, algo que solo el jardín podía ofrecerle. A la mañana siguiente, Erian empacó su mochila con lo esencial: una brújula, un poco de agua, algo de pan y un cuaderno en el que solía escribir sus pensamientos más profundos. Nadie en su aldea lo entendía. Nadie había osado ir hasta allí. Pero él, sin pensarlo demasiado, salió al amanecer, cruzando las colinas y adentrándose en el bosque. El primer día fue fácil. El camino parecía claro, pero a medida que avanzaba, las sombras comenzaron a intensificarse. El cielo, antes brillante y despejado, se fue cubriendo de nubes oscuras que no parecían moverse. No llovía, pero el aire se tornó denso, cargado de una humedad extraña. Al caer la noche, Erian decidió acampar bajo un árbol viejo y torcido. Sentía como si algo lo observase, aunque no había nadie alrededor. Pero su determinación era firme, y al día siguiente reanudó su camino. Al tercer día, las sombras del bosque se hicieron más profundas y las flores comenzaron a cambiar. No era solo la luz lo que desaparecía, sino que todo parecía volverse más sombrío a su alrededor. Las plantas a su paso se arrastraban por el suelo, como si intentaran retenerlo. Pero Erian no se detuvo. Sabía que debía seguir. Después de varios días de avanzar sin descanso, llegó finalmente a un pequeño claro donde, en el centro, se encontraba una puerta de hierro forjado, rodeada por un círculo de flores negras. El aire allí se sentía más pesado que en cualquier otro lugar del bosque.
Pero lo que más sorprendió a Erian fue que, a medida que se acercaba, la puerta no estaba cerrada. Era como si lo estuviera esperando. Al cruzar la puerta, Erian dio su primer paso dentro del jardín, y en ese momento algo extraño sucedió. El aire cambió. Se hizo más liviano, pero también más denso, como si el tiempo mismo se hubiese detenido. Ante él una vasta extensión de tierra se extendía, pero no era como cualquier jardín que hubiera visto antes. Las flores, que a simple vista parecían marchitas, poseían una extraña belleza, con colores que no podían ser nombrados, y una fragancia que le invadió los sentidos de manera abrumadora. A su alrededor, las sombras parecían moverse, danzando en el aire como si tuvieran vida propia. Y en medio de todo, había algo más, un murmullo suave, casi imperceptible, como si las propias flores estuvieran susurrando secretos. Erian se detuvo en seco. Algo en él le decía que no debía avanzar más, que ese jardín era peligroso. Pero también sentía que debía seguir adelante, que no había vuelta atrás. Caminó por un sendero sinuoso entre las flores, observando con atención cómo se abrían ante él, como si lo reconocieran, como si esperaran algo de él. Al fondo del jardín, vio una figura. Era una mujer, vestida con una túnica negra que se deslizaba suavemente por el suelo. Su rostro estaba oculto tras una máscara de plata, pero Erian pudo ver sus ojos, dos esferas oscuras como la noche misma. La figura se acercó lentamente a él, sin hacer ruido, y cuando estuvo a su lado, habló. «¿Sabías que llegarías?», dijo la mujer, con una voz tan suave que parecía un eco lejano. «Este jardín no es solo un lugar, Erian, es un reflejo de lo que llevas dentro». Erian, desconcertado, intentó hablar, pero las palabras no salían. En ese momento, la mujer extendió una mano hacia él, y al tocarla, sintió como si algo en su interior se deshiciera. La sensación era a la vez dolorosa y liberadora. Y entonces, la mujer le habló de nuevo. «Este es tu jardín, Erian. Aquí crecen las sombras que has alimentado toda tu vida. Las dudas, los miedos, las heridas. Pero también crecen las respuestas que has buscado en otros lugares. No puedes huir de este lugar, porque tú mismo eres parte de él». Erian comenzó a comprender lo que la mujer le decía. El jardín no era solo un espacio físico, sino que representaba su propia mente, sus propios pensamientos y emociones, ocultos y reprimidos durante años. Y ahora, al estar allí, debía enfrentarse a todo aquello que había guardado en su interior. La mujer lo miró fijamente, y con una última sonrisa, desapareció entre las sombras del jardín. Erian quedó solo, rodeado por las flores oscuras y las sombras danzantes. Pero por primera vez en su vida, se sintió en paz. Ya no temía lo que le había sido oculto. Ya no temía enfrentar lo que había sido. Con el tiempo, Erian dejó el jardín, como si algo dentro de él hubiera crecido. Ya no necesitaba más respuestas. Sabía que las respuestas siempre estuvieron allí, esperando a que él se atreviera a verlas. Y al regresar a su aldea, el bosque que antes le parecía oscuro y lleno de secretos, ahora se veía diferente. Era solo un lugar más. Un lugar que, al igual que el jardín, contenía tanto sombras como luz. Y él, por fin, había aprendido a vivir con ambas.